Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, el Adviento en su primera semana coincide con la llamada novena a la Inmaculada. El 8 de diciembre celebramos esta fiesta maravillosa, que es un pórtico de gloria para entrar a la preparación de la celebración de la Navidad. ¿Qué significa que María sea inmaculada? Este título tiene algo para decirnos, se preguntaba el Papa Benedicto XVI, recién elegido, y acudía a dos imágenes que trae la liturgia de la fiesta que son muy significativas, dos grandes imágenes, la Anunciación y el Génesis. En primer lugar, el relato maravilloso del anuncio a María, la Virgen de Nazaret, de la próxima venida del Mesías. El ángel saluda con una serie de hilos del Antiguo Testamento, especialmente del profeta Sofonías, que es un profeta menor que dice: dejaré en ti un resto. Está anunciando al pueblo que está desterrado, que dentro de todo ese pueblo solamente habrá un pequeño grupo, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel, ese grupito, no hará más el mal, no mentirá, ni habrá engaño en su boca, pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. El profeta anuncia una bendición divina para un resto, para un grupito escogido de gente humilde que es fiel al Señor. Y entonces le dice: alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas mal alguno. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y goza contigo, te renueva con su amor, exulta y se alegra contigo. En resumen, subrayando, habrá un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio, lo cual lleva a anunciar: alégrate, hija de Sión, el Señor está en medio de ti, no temas. Antiguo Testamento, profecía de Sofonías. Pues hete aquí que en el primer capítulo de San Lucas narra la aparición del ángel Gabriel, que se había aparecido unos meses antes a Zacarías anunciándole la concepción milagrosa de Juan Bautista, y ese mismo arcángel le fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, o sea, al norte, una ciudad pagana, llamada Nazaret, un pequeño pueblecillo, unas cuantas casas que no aparecían antes en la Sagrada Escritura, un pueblo dominado por el Imperio Romano, o sea, el último rincón del mundo. El ángel Gabriel fue enviado a una virgen, desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. En nuestra oración nos quedamos contemplando a nuestra Madre en el día en que contemplamos, meditamos, celebramos la solemnidad de su concepción inmaculada. Vemos cómo la describe hermosamente el evangelista San Lucas. El ángel, entrando en su presencia, nos imaginamos
el ambiente, el aroma, la luz, la música, el cielo allí presente junto a la Virgen. ¿Y qué le dice? Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Sí ven la relación con Sofonías? Por eso el Papa dice que es un saludo entretejido con hilos del Antiguo Testamento, especialmente de Sofonías. Sofonías 3:14 decía, alégrate hija de Sión, el Señor está en medio de ti, no temas mal alguno. Y el ángel le dice a María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces alguna de ustedes me dirá, ¿y dónde está el no temas mal alguno? Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Y le anuncia el plan divino, su vocación. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Decía el Papa Benedicto que nos hace comprender que María, esa humilde mujer de provincia, que sin embargo proviene de una estirpe sacerdotal y lleva en sí ese gran patrimonio levítico de Israel, es el resto santo de Israel. Siempre en el Antiguo Testamento se hace mucha referencia en los periodos turbulentos y tenebrosos a un resto, a unos poquitos que son los que van a salvar el legado. María es ese resto santo de Israel. En ella está presente la verdadera Sión, alégrate hija de Sión, la pura, la morada viva de Dios. En ella habita el Señor. Por eso Sofonías decía, el Señor está en medio de ti. Ahora el ángel le dice, el Señor estará dentro de ti, lo llevarás en tu seno durante 9 meses. En ella Dios encuentra el lugar de su descanso. María es un templo, un sagrario. Nos quedamos cortos para todas las cosas bonitas que podríamos decir y de esta fiesta que nos ayuda a entender pues que el Señor goza con ella, ¿no? La obra maestra de la creación. Ella es la casa viva de Dios, que no habita en edificios de piedra, sino en el corazón del hombre nuevo. Ella es, también para hablar con palabras del Antiguo Testamento, el retoño que en la oscura noche invernal de la historia florece de ese tronco abatido de David. En ella se cumplen las palabras del Salmo 67, la tierra ha dado su fruto, porque estamos viendo en estos días de Adviento al profeta Isaías, ábrase la tierra, ¿no? Que venga la lluvia y brote el fruto. Bueno, pues ella es ese fruto. Ella es el vástago del que deriva el árbol de la redención y de los redimidos. Dios no ha fracasado como podía parecer al inicio de la historia con Adán y Eva. Y así ya vamos entrando en la segunda imagen, la de la creación. O como también podría parecer que habría fracasado en el periodo del exilio babilónico, el Señor que se hace su grupo, su pueblo, su nación, y luego los destierran, se los llevan lejos, y ¿dónde está el Señor si es tan grande? Porque su pueblo es un pueblo perdedor. Pues Dios no ha fracasado. O como parecía nuevamente en el tiempo de María, cuando Israel se había convertido en un pueblo sin importancia, en una región ocupada, con muy pocos signos reconocibles de su santidad. Todo esto nos dice una cosa, Dios no fracasa. En el año de la esperanza lo vemos claro. Dios no fracasa. Los planes de Dios se cumplen, aunque parezca imposible. Aunque humanamente no se vea salida, Dios encuentra la salida. Lo vemos con una pareja estéril. Bueno, Abraham ya había pasado en el Antiguo Testamento, están los estériles Isabel y Zacarías, y está la Virgen, pero Dios hace todos los milagros que haga falta para cumplir su promesa.
esperanza. Dios no fracasa. En la humildad de la casa de Nazaret vive el Israel santo, el resto puro. Es solamente una persona, pero con una persona es suficiente para Dios. Dios salvó y salva a su pueblo. Del tronco abatido resplandece nuevamente la historia, se convierte en una fuerza viva que orienta e impregna el mundo. Pues María es el Israel santo. Ella dice sí al Señor, cumple los sueños de Dios, decía el Papa Francisco. El ángel le dice, Dios tiene un sueño para ti, un proyecto, una llamada, una vocación. Ya verás si libremente aceptas. Y la respuesta de María es una maravilla para nosotros, para todos los hombres. Hágase en mí, según tu palabra. Con ese sí al Señor se puso plenamente a su disposición y así se convirtió en el templo vivo de Dios. Pero entonces hablamos de que Dios no había fracasado tampoco en el Génesis. Y vamos a ir a esa segunda metáfora, que es la del llamado protoevangelio. El primer evangelio aparece en el capítulo 3 del Génesis, cuando el Señor está expulsando a la serpiente, a Adán y Eva del paraíso. En Génesis 3:15 le dice al demonio, pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta descendencia te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Es una imagen difícil, oscura, una metáfora tomada del Génesis que nos habla de una gran distancia histórica que solo se puede aclarar con mucho esfuerzo. Solo a lo largo de la historia se ha podido desarrollar una comprensión más profunda de qué es lo que eso quería decir. Y es que se predice que durante toda la historia va a continuar la lucha entre el hombre y la serpiente. La descendencia de la mujer que pisa a la serpiente en su cabeza, pero la serpiente mordiendo el talón, haciendo daño, sembrando su cizaña. La lucha entre el hombre y las fuerzas del mal y de la muerte, que la experimentamos cada uno de nosotros, ¿no? Como dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que quiero evitar es lo que hago. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el Señor le dice, te basta mi gracia. Pues nos lo dice también a nosotros, sobre todo porque somos hijos de esa mujer. Se anuncia que la descendencia, el linaje de la mujer, un día vencerá, un día aplastará la cabeza de la serpiente. Ahí estoy viendo esa imagen de María, la Virgen alada, con la cabeza de la serpiente bajo su talón, ¿no? Y entonces es, porque el Génesis dice la descendencia. Juan Pablo II lo explica muy bonito, porque el que en realidad golpea la cabeza de la serpiente es Jesús. Pero al fin y al cabo se identifican Jesús y su madre lo lleva en su seno y entonces es la descendencia en manos de María la que vence a la serpiente. Se anuncia que el linaje de la mujer y en él la mujer y la madre misma vencerá. Y así, mediante el hombre, Dios vencerá. Esto es muy bonito. El Señor vence al demonio. Esto siempre ha sido en todas las religiones un gran misterio, el misterio del mal, la relación entre el mal y el bien, el Dios y entonces sí es como si fueran dos dioses, un Dios del bien y un Dios del mal, más o menos 50-50. Y no. La revelación judío-cristiana explica, no señores, el mal es el demonio que libremente se opuso a Dios, pero es una pobre criatura. Y Dios es el creador y ha vencido y vencerá. Pero no simplemente ha querido vencer, pues porque basta con que lo diga y vence, sino que ha querido servirse de las criaturas, del arcángel San Miguel, del arcángel San Gabriel, del arcángel San Rafael, los 7 arcángeles, todos los ángeles fieles, y del ser humano. Papel protagónico tiene el ser humano, la mujer. Qué importante, ¿verdad? Que la mujer tiene un papel principal en la victoria sobre el demonio. Pues si junto con la iglesia creyente y orante nos ponemos a la escucha de este texto, entonces podemos comenzar a comprender qué es el pecado original. Porque la fiesta de la Inmaculada Concepción de María es que María fue concebida sin mancha de pecado original. Mancha es mácula, también, ¿no? Se dice en latín. Entonces, inmaculada es sin mancha de pecado original.
¿De dónde sale eso? Del saludo del ángel, que le dijo, como escuchamos, alégrate, María, el Señor está contigo, llena eres de gracia. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Llena eres de gracia quiere decir no hay en ti mancha, no hay en ti un átimo, un pedacito en que no esté Dios plenamente. Claro, esta es la base escriturística del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Y cómo así? Si Jesús todavía no ha muerto, ¿por qué María ya está redimida? Y entonces la explicación que da la bula del Papa es, en atención a los méritos de su Hijo, fue concebida sin pecado original. Pues total, para Dios no hay tiempo. Entonces, la redención obrada 33 años más tarde se le aplicó ahora cuando fue concebida, milagrosamente, en las entrañas pues de Joaquín y Ana. Entonces, algunos piensan que en la concepción de ella de Jesús, no es la concepción, cuando ella fue concebida en Ana, fue concebida sin mancha de pecado original, un milagro, un dogma de fe, que es el que estamos celebrando en esta ocasión. Mediante el hombre Dios vencerá. Entonces, pues nos pone a pensar en el pecado original. Podemos comenzar a comprender qué es ese pecado hereditario y también cuál es la defensa contra este pecado, que es la redención. ¿Cuál es el cuadro que se nos presenta en esta página, Génesis 3? Y esto es un análisis muy bonito que hace el Papa Benedicto. Es un drama humano de toda la historia, que es la relación de la criatura con el creador. Blade Runner, bueno, Frankenstein, todas esas cosas del hombre que quiere matar al padre. Pues en este caso el hombre no se fía de Dios. Tentado por las palabras de la serpiente, que es el primer pecador, el demonio, abriga la sospecha. Esto también se habla, ¿no? La filosofía de la sospecha. De eso tan bueno no dan tanto. Dios no puede ser tan bueno. En definitiva, la sospecha de que Dios le quita algo de su vida. Que Dios compite contra nuestra libertad. Que solo seremos plenamente humanos cuando lo dejemos de lado. Es decir, que solo podríamos realizar plenamente nuestra libertad de ese modo, yéndonos por nuestro lado, olvidándonos de Dios. Esa es la tentación. Si ustedes hacen eso, serán como dioses. Dios no quiere que hagan eso porque le da envidia. El hombre vive con la sospecha de que el amor de Dios crea una dependencia y que hay que desembarazarse de esa dependencia para ser plenamente humano, para ser plenamente uno mismo. El hombre no quiere recibir de Dios, como que no quiere deber, no quiere tener una deuda, no quiere recibir del Señor su existencia y la plenitud de su vida, quiere tomar por sí mismo del árbol del conocimiento el poder de plasmar el mundo, ser como Dios, elevarse a su nivel, vencer con sus fuerzas a la muerte y las tinieblas. En resumen, no quiere contar con el amor, no le parece fiable, sospecha, ahí hay algo que no va bien. Cuenta únicamente con el conocimiento que le confiere el poder. Claro, está haciendo ahí un análisis de la filosofía contemporánea, en concreto de Francis Bacon, que escribió Knowledge is Power, ¿no? El conocimiento es poder. Más que el amor, busca el poder, con el que quiere dirigir de modo autónomo su vida. Y entonces, al hacer esto, ¿qué le está pasando al hombre? Buscando pues como la gran libertad, la gran verdad, se fía de la mentira diabólica más que de la verdad divina. Sospecha del amor de Dios y confía en la maldad del demonio. Y así se hunde con su vida en el vacío, en la muerte. Ese es el hombre de hoy, bueno, y desde el Génesis hasta ahora, ¿no? Es que amor no es dependencia, dice Benedicto, sino don que nos hace vivir. Por eso la Virgen nos enseña a entrar en esa lógica divina, que es la única manera de entender, ¿no? Como ponerse en los zapatos de Dios. La libertad de un ser humano es la libertad de un ser limitado, y entonces la libertad es ella misma limitada, pero a veces tenemos pues como una
exageración de la libertad, ¿no? El be free y mi libertad de conducir sin el carnet, diría Miguel Bosé, bueno, todo tipo de exaltación de la libertad que no son verdaderas, porque la libertad es limitada, como somos limitados nosotros. Solo podemos poseerla, por ejemplo, compartida, en comunión de libertades. Yo no digo, como soy libre les pego a todos ustedes. Pues no, eso no es libertad, ¿no? Eso es mala educación. La libertad solo se puede desarrollarse si vivimos como debemos unos con otros y para otros. De hecho, la mejor libertad es la de darse, entregarse, que es lo que aprendimos de Jesús y lo que aprendimos de María, que son los seres humanos más perfectos. La libertad solo puede desarrollarse si vivimos con unos y para otros. Vivimos como debemos si vivimos según la verdad de nuestro ser, es decir, según la voluntad de Dios. O sea, que cumplir la voluntad de Dios es el mejor negocio. Pero el diablo nos mete la sospecha. Eso, algo hay ahí que no funciona. Algo te va a pedir, como dicen por ahí, algo te va a pedir, si supuestamente te está dando algo es porque te va a pedir más. De eso tan bueno no dan tanto, tan feliz no vas a ser. Te está quitando la verdadera felicidad. Porque la voluntad de Dios no es para el hombre una ley impuesta desde fuera, que lo obliga, sino la medida intrínseca de su naturaleza, una medida que está escrita en él y lo hace imagen de Dios, criatura libre. Eso de la imagen de Dios, una de las manifestaciones más claras es que somos libres. Porque Juan Salvador Gaviota, ¿no? Como ser libre es poder volar. ¿Qué va? Pues una pobre ave de esas está más determinada, ¿no? Porque no puede escribir una poesía, no puede decir, pues ahora no vuelo, ¿no? Pues, me quedo aquí, pues se muere. No, entonces la verdadera libertad es la libertad de portarse como hijo de Dios. Es la que lo hace uno feliz, como nos mostró Jesús, que no es simplemente comer y beber, porque es morir en la cruz. La verdadera libertad es el darse hasta la muerte, que Dios lo premia con una vida nueva, con una vida inmortal. Ese es el camino que nos muestra la Virgen, la puerta de entrada a la revelación de la verdad. Dice Benedicto, si vivimos contra el amor y contra la verdad, es decir, si vivimos contra Dios, nos destruimos los unos a los otros, destruimos al mundo. Miren en la prensa de hoy. Así no encontramos la vida, sino que obramos en interés de la muerte. El diablo va sembrando guerra, sembrando odio, sembrando discordia, sembrando maldad, mentira. Todo esto está relatado con imágenes inmortales en la historia de la caída original. No le crean a Dios. Él no quiere que ustedes sean felices. Él sabe que si ustedes usan el poder del conocimiento serán como dioses. Él no quiere que ustedes conozcan lo que es la verdad. No le hagan caso, cómanse la manzana pues, o el fruto prohibido. Y somos tan bobos que aún no lo comemos. Todo está relatado en esa historia de la caída y de la expulsión del hombre del paraíso. Si reflexionamos sinceramente sobre nosotros mismos y sobre nuestra historia, debemos decir que con ese relato no solo se está describiendo los orígenes, el inicio, sino también la historia de todos los tiempos, que todos llevamos dentro de nosotros una gota del veneno de ese modo de pensar. El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que quiero evitar es lo que hago. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan paquete, no? Pues lo dice San Pablo, vamos a ir nosotros, ¿no? Esa gota de veneno, es una imagen muy bonita, esa gota de veneno la llamamos pecado original. ¿Y por qué estoy hablando de eso el Día de la Inmaculada? Pues precisamente en la fiesta de la Inmaculada Concepción brota en nosotros la sospecha. Este es un giro retórico muy bonito del Papa Benedicto, es, si será tan feliz la Virgen. Brota la sospecha de que una persona que no peca, en el fondo es aburrida. Le ha faltado gozársela, que le falta algo en su vida, la dimensión dramática de ser autónomos, que la libertad de decir no, el bajar a las tinieblas del pecado y querer actuar por sí mismos forma parte del verdadero hecho de ser hombre. Para ser hombre hay que pecar, viene a decir. Que solo entonces es posible disfrutar a fondo de la amplitud y la profundidad del hecho de ser hombres, de ser verdaderamente nosotros mismos, que hay que poner a prueba esa libertad incluso contra Dios. Esa es la sospecha, esa es la tentación, para llegar a ser realmente nosotros mismos. En una palabra, pensamos que en el fondo el mal es bueno. Esa es la tentación.
que necesitamos, al menos un poquito, para experimentar la plenitud del ser. Usted no sabe lo que se ha perdido, podrían decirle. Pensamos que Mefistófeles, que es un nombre literario del diablo, el tentador, como diría Goethe, tiene razón cuando dice que es la fuerza que siempre quiere el mal y siempre obra el bien. Pensamos que pactar un poquito con el mal, reservarse un poquito de libertad contra Dios, o un muchito, en el fondo está bien, incluso que es necesario para ser felices. Pero vemos el mundo que nos rodea y nos damos cuenta que no es así. Es decir, que el mal siempre envenena, no eleva al hombre, sino que lo envilece y lo humilla. Ay, si hubiera roto al principio, ay, si no hubiera metido en ese berenjenal, ay, si no hubiera dicho que sí. Siempre estamos lamentándonos de haber metido la pata. El mal no lo hace uno más grande, más puro y más rico, sino que lo daña y lo empequeñece. Por eso ver a la Virgen Inmaculada nos sirve para decir, ay, Dios mío, ayúdame a convencerme de que este es el verdadero camino. En el Día de la Inmaculada, ya vamos terminando y vamos a redondear con unas frases muy bonitas, debemos aprender más bien esto: el hombre que se abandona totalmente en las manos de Dios no termina siendo un títere de Dios. No será una persona aburrida y conformista. El hombre que se entrega a Dios no pierde su libertad, al contrario, es el que la ejerce más plenamente, como Jesucristo. Porque si entregarse a Dios es de tonto, Jesús es tonto. Y Jesús no es tonto, Jesús es el hombre perfecto. Por eso es modelo y por eso nos dice, aprendan de mí. Y el que más aprendió de él fue su propia madre. Solo el hombre que se pone totalmente en las manos de Dios encuentra la verdadera libertad, la amplitud grande y creativa de la libertad del bien. Mirar a María nos ayuda. Esto es ser libre. El hombre que se dirige hacia Dios no se hace más pequeño, se hace más grande. Los mejores seres humanos son los santos. Santa Teresa de Calcuta, Santa Josefina Vaquita, Santa Teresa de Ávila, San José María, San Juan Pablo II, Ratzinger, Juan Benedicto, todos. Porque gracias a Dios y junto con Él se hace grande, se hace divino. Llega a ser verdaderamente humano. Lo que el diablo propone, serán como dioses, eso se llama el endiosamiento malo. Porque uno se come la manzana para ser como Dios y terminan poniendo una hoja de parra, ¿no? Porque estoy desnudo, ya se pelean entre ellos, rompen con el mundo, un desastre. En cambio, el que está con Dios es el endiosamiento bueno, diría San José María, remitiendo a las palabras de San Pedro, que escribe en su carta: se nos concedieron las preciosas y sublimes promesas para que, por medio de ellas, seamos partícipes de la naturaleza divina. O sea que es un engaño lo del diablo, que seremos dioses. Dios, en cambio, sí nos dice, serán dioses, hijos de Dios, hermanos de Dios. El hombre que se pone en manos de Dios no se aleja de los demás, retirándose como una salvación privada, que es otra crítica que hay. Al contrario, solo entonces su corazón se despierta y se transforma en una persona sensible, benévola y abierta. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, más cerca está de los hombres, como vemos en María, que sale corriendo a servir a Encarina, su prima Isabel, que va en Caná y se fija que es la única que se da cuenta que no tienen vino, y que persevera hasta Calvario al pie de Jesús, y que luego está en el cenáculo en Pentecostés congregando a la iglesia naciente. El hecho de que está totalmente en Dios es la razón por la que está también tan cerca de los hombres. Por eso se le puede llamar la madre de todo consuelo y de toda ayuda. Y ahí es donde viene esto que digo, que son unas palabras hermosísimas de Benedicto XVI sobre María. Como madre que se compadece, María es figura anticipada y retrato permanente del Hijo. Y así la vemos, la imagen de la dolorosa, de la madre que comparte el sufrimiento y el amor, es una verdadera imagen de la Inmaculada. Comenzamos con esa virgen jovencita que tiene un proyecto por delante que Dios le plantea y dice que sí, y luego viene al Calvario 30 años más tarde a sufrirlo, ¿no? A ser copartícipe de ese dolor de ese hijo. Su corazón, mediante el ser y el sentir con Dios, se ensanchó. El santo se hace más hombre, tiene más capacidad de amar, más capacidad de ser feliz, también más capacidad de sufrir, pero sufre por amor. En ella la bondad de Dios se acercó y se acerca mucho a nosotros. Entonces María está ante nosotros como un signo de consuelo,
de aliento y de esperanza. Y se dirige a nosotros, terminamos así como que María nos da este mensaje de la pluma de Benedicto XVI. Ten la valentía de osar con Dios, atrévete a seguir a Dios, prueba. No tengas miedo de Él, acordémonos de Sofonías, no temas, del ángel, no temas, Juan Pablo II, no tengan miedo, no tengas miedo de Él. Ten la valentía de arriesgar con la fe, con la bondad, con el corazón puro, comprométete con Dios. Vamos haciendo oración y dice, Señor, me comprometo. Y entonces verás que precisamente así tu vida se ensancha, se ilumina y no resulta aburrida, al contrario, llena de infinitas sorpresas, porque la bondad infinita de Dios no se agota jamás. En este día de fiesta queremos entonces dar gracias al Señor por ese gran signo de su bondad que nos dio en María, su madre y madre de la Iglesia. Queremos implorarle que ponga a María en nuestro camino como luz, que nos ayude a convertirnos también nosotros en luz y llevar esa luz a las noches de la historia. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.